En un mundo donde las estrellas brillan y las cámaras nunca dejan de rodar, hay un hombre que decidió usar su micrófono no solo para provocar risas, sino para lanzar dardos envenenados de verdades incómodas. Once upon a time in Hollywood, nearly 3 hours long, Leonardo DiCaprio attended the premiere, and by the end, his date was too old for him. Ricky Gervais, un hombre que resonó en los pasillos de Hollywood no por su apariencia de galán, sino por su audacia de decir lo que muchos piensan, pero nadie se atreve a decir. I haven't offended anyone. I didn't mean, it's not my fault. There's a lot of powerful people here, so if I said it's honestly, I like a drink as much as the next man, unless the next man is Mel Gibson. Hoy nos adentramos en la historia de cómo un comediante británico se convirtió en la voz no oficial de la crítica social en la industria del entretenimiento, sacudiendo los cimientos de Hollywood con su humor ácido y su implacable búsqueda de la verdad. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y claro que sí, Ricky Gervais nació en un entorno muy lejano al glamour de Hollywood. Él era un tipo completamente normal. Nacido en la ciudad de Reading, Inglaterra, desde su infancia la vida de Ricky estuvo marcada por una mezcla de humor y realidad, producto de una familia de clase trabajadora que, si bien no tenía muchas riquezas materiales, estaba repleta de riquezas en carácter y valores. Este ambiente fue el caldo de cultivo de su perspectiva única sobre la vida, donde el humor se convirtió en su herramienta para navegar y entender el mundo. La música fue su primera pasión, intentando alcanzar la fama con Seona Dancing, su banda de los años 80, y a pesar de la estética y el estilo muy de la época, el éxito comercial fue complicado, fue esquivo y lo que quedó fue una lección invaluable sobre la volatilidad de la fama y la importancia de la autenticidad. Este fracaso temprano, lejos de desanimarlo, sirvió para reforzar su determinación y su deseo de expresarse creativamente. Gervais no se dejó definir por los contratiempos. Su paso por la Universidad de Londres, donde estudió filosofía, fue una etapa de formación crucial para él. Acá, Ricky empezó a moldear su enfoque crítico hacia la sociedad, armándose con un entendimiento más profundo del comportamiento humano, lo que más tarde se reflejaría en su trabajo. A pesar de estos desafíos, la transición de Ricky hacia la comedia y la televisión fue natural, casi inevitable. Su habilidad para observar y comentar sobre la condición humana con humor se convirtió en la firma de su estilo único. Los inicios de Ricky en el entretenimiento, marcados por la autenticidad y el rechazo constante, tanto por sus fracasos como el rechazo a conformarse, sentaron las bases para el provocador querido por muchos que hoy es. La historia del ascenso a la fama de Ricky no estaría completa sin el punto de quiebre, me refiero a The Office, que por si no sabías es una serie que tiene varias versiones. Está la versión de Inglaterra, la versión de Estados Unidos y, atento, hay alguna versión más y posiblemente no lo sabías. Si lo sabes, coméntame por ahí. The Office es una serie que no solo revolucionó la comedia en televisión, sino que también estableció a Ricky Gervais como una fuerza creativa tremenda. Ambientada en las trincheras de la monotonía laboral de una oficina en Inglaterra, The Office se basó en la observación aguda de Ricky Gervais sobre las dinámicas humanas y sociales, capturando la esencia de la vida cotidiana con un realismo y un humor nunca antes visto en la pantalla chica. Con esta serie, Gervais logró algo tremendo: transformar lo ordinario en extraordinario. La serie, co-creada con Stephen Merchant, fue un hito, no solo por su estilo de falso documental innovador, sino que también por su habilidad para equilibrar el humor con momentos de una honestidad muy dolorosa y obviamente secuencias de vulnerabilidad humana total. David Brent, interpretado por el propio Ricky Gervais, se convirtió en un personaje icónico, un jefe desesperado por ser amado y respetado, pero con una increíble falta de autoconciencia que en general lo lleva a situaciones incómodas y humorísticamente trágicas. Lo que diferenció a The Office de otras comedias fue su rechazo a suavizar las aristas de la realidad. En todo caso, todo lo contrario. Gervais infundió la serie con su propio sentido de la justicia social y una disposición para abordar temas que, bueno, podrían ser muy complejos, pero esto sin perder el humor. Este enfoque resonó fuertemente con el público y la crítica, ganando premios por todos lados, elogios internacionales y catapultando a Ricky Gervais a la fama universal. Como bien dijimos, el impacto de esta serie trascendió fronteras, inspirando adaptaciones en numerosos países, incluyendo una versión muy exitosa en los Estados Unidos. Pero más allá de su éxito comercial, la serie marcó un antes y un después en la carrera del hombre del que hablamos hoy, consolidándolo como un creador de contenido valiente, inteligente y por sobre todo
profundamente humano. Y claro que sí, cuando el tipo ya se había coronado en Inglaterra y no tenía más para crecer, en vez de seguir creciendo, se expandió hacia afuera, cruzó el charco y se fue a Hollywood. Su participación como presentador en los Golden Globes se convirtió en un fenómeno cultural, marcando un antes y un después en cómo la industria del entretenimiento veía a las ceremonias de premiación. Ricky Gervais utilizó esta plataforma, que normalmente es un desfile de autofelaciones, para lanzar críticas súper ácidas a la industria, sus prácticas y sus figuras más prominentes. Y sí, escuchaste bien, dije autofelaciones, porque es un poco lo que pasa, es lo que pasa en mayor medida. Desde su primera aparición en los Golden Globes, Gervais demostró que no iba a seguir el guión esperado de halagos e hipocresía. En lugar de esto, el tipo eligió poner el foco en las contradicciones y problemas de Hollywood, desde la hipocresía en los discursos de aceptación hasta las relaciones cuestionables entre ciertas figuras de la industria y personajes polémicos como ¿quién? Como Jefferino Epistenio, el amigo de todos. Su humor, que bordeaba la línea entre la comedia y la crítica directa, sorprendió a todo el mundo, incomodó a otros tantos y deleitó a una audiencia global cansada del habitual maquillaje de corrección política que abunda en estos eventos. Ricky no se limitó a criticar a individuos, porque su mirada crítica se extendió a la industria en su conjunto. El tipo tocó temas como el consumismo desenfrenado, la explotación laboral detrás de las grandes producciones y la superficialidad de la cultura de las celebridades. Lo que hacía único a este tipo era su habilidad para envolver estas críticas en un humor incisivo, pongámosle, lo que en cierta medida le permitía transmitir estos mensajes complejos y en general incómodos sin perder el interés de la audiencia, porque a fin de cuentas era un chiste. Y es genial porque era un chiste donde básicamente no era un chiste muchas veces, pero es un chiste. La respuesta de Hollywood a Ricky Gervais fue mixta, digamos. Algunos lo celebraron como una voz necesaria de verdad y autenticidad en un mar de falsedades, mientras que otros lo criticaron por considerar que sus bromas eran demasiado crueles e inapropiadas. Pero a veces solo hay que ver quiénes se sienten tocados por ciertas cosas para entender quiénes son los involucrados en esas cosillas. Sin embargo, lo que era indiscutible era el impacto de Ricky. Había transformado una ceremonia de premiación en un evento imperdible, no solo por los premios, sino por la expectativa de qué o quién iba a ser el blanco de su ingenio. Y de pronto, claro que sí, llegó el increíble día, increíble, donde Ricky destrozó a medio Hollywood en un par de segundos nada más, con unas pocas palabras, en 2-3 frases, destrozó a todos. You could binge watch the entire first season of Afterlife instead of watching this show. That's a show about a man who wants to kill himself because his wife dies of cancer, and it's still more fun than this, okay? Spoiler alert, season 2 is on the way, so in the end he obviously didn't kill himself, just like Jeffrey Epstein. Shut up! I know he's your friend, but I don't care. You had to make your own way here in your own plane, didn't you? Por si no entendiste lo que acaba de decir este hombre, ¿a qué hacía referencia? Te explico. Hace un tiempo atrás se revelaron infinidad de documentos de los vuelos de Jeffrey Epstein y sus amigos en el Lolita Express, su avión privado. Pero, ¿qué amigos? Bueno, infinidad de celebridades, magnates, políticos. Casi que podríamos decir que todo el mundo estuvo en su avión y en general aterrizando en su isla privada, la isla más perversa de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué hacía alguien como Tom Hanks, por ejemplo, en el avión de Jefferino? Quizás nunca lo sepamos, pero sí sabemos que es lo que solía hacer el mismísimo Epistenio. Además de atrocidades a menores de edad, el muchacho tenía un extraño interés por traficar diamantes. Por eso es importantísimo ir a fondo cuando se habla de algo tan turbio. ¿Qué tal si estas celebridades nunca jamás estuvieron involucradas con menores, pero sí con diamantes? Es turbio, pero es otro tipo de turbiedad. Moralmente sigue siendo muy dudoso, pero si me preguntan a mí, yo me quedo con el delito de los diamantes. Y esto claro porque no sé mucho de la forma en la que se consiguen esos diamantes, que podría ser hasta peor que todo lo demás. En fin, la verdad es que con estos chistes, Ricky Gervais se ha jugado la vida y la carrera, así como tantos otros que hablaron, y muchos de ellos ya no están entre nosotros, y es por esto que su labor merece ser recordado y señalado hasta el infinito, porque en un mundo donde el temor obliga a callar a la mayoría, este comediante aprovechó la excusa que le da el humor para no hacer humor, sino simplemente para decir la verdad. Y ahora te pregunto a vos, ¿lo ves de otra manera a Ricky Gervais? ¿Te parece simplemente un humorista
que tira algunas bombas para que se hable de él? ¿O por qué crees que hace esto? Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.